¿Cuál fue la pregunta, profe? O sea, ¿qué se imaginan que va a pasar con estas moléculas si que hay mayor concentración de un lado de esta membrana que del otro? ¿Va a intentar equilibrar o no? Estoy equivocada. Y siempre va a tender a ir de un lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando vemos que hay mucha concentración de una sustancia de un lado y no tanta del otro, eso significa que hay una cantidad de energía acumulada, ¿sí? Que se puede utilizar. Eso es lo que va a aprovechar justamente la mitocondria, que después lo vamos a ver. ¿Sí? La homeostasis también tiene que ver también con las concentraciones, ¿sí? Pero en la homeostasis lo que se mueve es el agua, de un lugar al otro. Bueno. Otra cuestión que también quiero que se centren, ¿sí? Para terminar de entender, porque ahora, ¿sí? Cada vez vamos a meternos más en metabolismo, ¿sí? Por eso quiero que veamos esto. Hay una serie, ¿sí? de mecanismos que permiten que estas moléculas atraviesen la membrana plasmática. Pueden ser con ayuda de energía, sin ayuda de energía, ¿sí? Con ayuda de enzimas. Hay diferentes tipos, ¿sí? La más fácil, la que menos energía consume, es la del transporte pasivo, ¿sí? En donde el desplazamiento de esta sustancia ocurre a través de una proteína de transporte, pero va a ir de un lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿sí? Entonces no hay consumo de energía porque justamente la molécula va a ir a favor de ese gradiente de concentración, ¿sí? Va a ir hacia un lugar donde hay menor concentración de esta sustancia. Y entonces el soluto simplemente se enlaza con la proteína de transporte pasivo y esta se libera esta sustancia al otro lado de la membrana. Un transportador de glucosa es un ejemplo de proteína de transporte pasivo. Esta proteína cambia de forma al enlazarse con la molécula de glucosa ¿sí? El cambio de forma desplaza el soluto al lado opuesto de la membrana donde se desprende. Después tenemos el transporte activo, ¿sí? En donde hay una inversión energética no directa, siempre, a veces sí, a veces no, ¿sí? Las concentraciones de soluto pueden cambiar en el líquido extracelular o en el citoplasma. Para mantener una concentración determinada de soluto a cierto nivel, ¿sí? Acuérdense que este tipo de reacciones químicas tienen que ocurrir en cierto tipo de pH, en cierto tipo de cantidad de iones, en cierto tipo de concentración de sustancias. Entonces no va a estar en equilibrio con el exterior estas células, ¿sí? Este tipo de concentraciones internas de las bien, este tipo de movimientos, ¿sí? Eh, de sustancias, ¿sí? Ocurren todo el tiempo en el interior de la célula. Entonces se mantienen artificialmente estas condiciones internas de la célula y eso involucra, ¿sí? El transporte activo. Entonces, para transportar estas sustancias, ¿sí? En contra del gradiente, o sea, a pesar de que hay mucha concentración de esta sustancia en el interior, ¿sí? La célula necesita más de esa sustancia, no importa que no esté en equilibrio con el exterior. Entonces, se bombea esta sustancia al interior de la célula gastando cierto nivel de energía.
Bien, entonces, vamos a tener, ¿sí? Que, por ejemplo, el transporte activo, ¿sí? En el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Este es el que está, por ejemplo, en las células musculares, que permite la liberación de calcio, que justamente es lo que genera la contractilidad muscular, ¿sí? Cuando uno mueve los músculos, justamente el retículo endoplasmático está modificado en estas células y permite la liberación de calcio en el interior del citoplasma. Entonces, esto va a estar regulado por un tipo de canal que va a consumir energía. Entonces, el transporte activo, ¿sí? Los transportes activos, la proteína de transporte emplea energía para bombear un soluto en contra de su gradiente de concentración. Hay vamos a ver que en el caso de la mitocondria, ¿sí? La célula aprovecha el gradiente de concentración para justamente canalizar la energía para formar ATP nuevamente. Ahora vamos a ir ahí, ¿sí? Vamos a analizar un poquito este tipo de reacciones. Como les venía diciendo, ¿sí? En el caso en el caso de la respiración celular, ¿sí? Vamos a tener una energía, vamos a tener una molécula. Perdón, chicos. El bullicio. Bueno, entonces vamos a tener una molécula de alta energía, como es el caso de la glucosa, ¿sí? Y va a quedar con menos cantidad de energía, va a quedar va a quedar con la misma cantidad de átomos, pero con un nivel de energía menor. Bien. Vamos a tener, ¿sí? Que para iniciar este tipo de reacción, la liberación justamente de la energía que está en el interior de la glucosa, se le aportan 2 ATP, ¿sí? Se rompe la glucosa, ¿sí? Se transforman en 2 piruvatos y volvemos a recuperar los ATP más 2 nuevos. Bien. Acá tenemos, ¿sí? El NADH, ¿sí? Que lo que permite es tomar, ¿sí? Energía también de estos procesos. Es otra molécula receptora de energía. Vamos a tener que en el citoplasma, ¿sí? De la célula ocurre la glucólisis, que va a ser esta etapa en donde justamente se rompe la glucosa y se convierten en estos dos piruvatos. Esto ocurre normalmente en células que tienen, en todas las células existentes ocurre este proceso de glucólisis. Después, ¿sí? En organismos eucariotas, lo que ocurre es que aparte tenemos mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias lo que permiten es justamente liberar la energía que queda, ¿sí? En el piruvato, ¿sí? Nos va a dar mucha más cantidad de ATP que la glucólisis por sí misma. Entonces, esta segunda etapa, la del ciclo de Krebs, ocurre en la mitocondria, ¿sí? En donde los dos piruvatos son convertidos en una molécula que entra justamente en este ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que a veces, bueno, se inicia un ciclo de enzimático o una sustancia
y vuelve justamente a quedar en el mismo, o sea, con el mismo producto, ¿sí? O sea, lo que fue el sustrato inicial pasa a ser el último producto, ¿sí? Bueno, esto es lo que ocurre en el ciclo de Krebs, ¿sí? Es una serie de reacciones, ¿sí? En donde se vuelve a generar el primer sustrato de este ciclo. Acá se van a producir 2 ATP, 8 NADH y 2 FAD. Ese NAD y ese FAD después entran en la fosforilación, ¿sí? Y el transporte de electrones. O sea, terminan de aportar la energía necesaria para que se dé una diferencia de gradiente de concentración que después va a ser utilizado para la bomba generadora de ATP, ¿sí? Que va a ser donde realmente se va a producir la diferencia de la generación del ATP. Acá nos dice, ¿sí?, que en la tercera etapa y la etapa final, la fosforilación acoplada al transporte de electrones tiene lugar dentro de la mitocondria, donde el NAD y el FAD donan sus electrones y los iones de hidrógeno a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Y el flujo de electrones a través de esta cadena produce gradientes de iones de hidrógeno que impulsan la formación del ATP. ¿Y qué función va a cumplir el oxígeno? Bueno, esos electrones que quedan dando vuelta van a ser tomados por el oxígeno, que justamente va a generar, o sea, cuando el agua, perdón, cuando el oxígeno toma estos electrones, se genera una molécula de agua. Bueno, el NAD y el FAD son moléculas aceptoras de electrones, ¿sí? Ahora vamos a ver qué función cumplen. Acá está un poquito más explicado el proceso, ¿sí?, de cómo se va rompiendo la molécula de glucosa. ¿Sí? Bueno, acá, a ver, esperen que quiero ver. Bueno, acá tenemos el ciclo de Krebs, ¿sí?, que inicia con el acetilcoenzima A, ¿sí? Se genera esta serie de reacciones, y volvemos a iniciar el proceso, ¿sí?, con este tipo de sustrato. Bueno, entonces, el piruvato, ¿sí?, se rompe, se une a la coenzima A y se convierte en acetil-CoA. Ese piruvato que tenía 3 carbonos, ¿sí?, queda formado por 2 carbonos, y parte, ¿sí?, de esta molécula se libera en forma de dióxido de carbono, ¿sí?, el dióxido de carbono que exhalamos, ¿sí? Entonces, la coenzima A se une al grupo acetil, ¿sí?, el grupo acetilo, y el NAD se combina con los iones de hidrógeno liberados y los electrones formando el NADH. El FAD y el NAD justamente lo que hacen es aceptar iones de hidrógeno y electrones, que después, ¿sí?, esos electrones y esos iones y esos protones los va a liberar en el espacio intermedio que hay en la mitocondria, ¿sí? La mitocondria es una organela que tiene 2 membranas, ¿sí? Tiene una membrana externa y una membrana interna. Entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio entre membranas que vamos a tener que justamente el NAD y el FAD, ¿sí?, incorporan estos protones a este espacio entre membranas, ¿sí?, aumentando la concentración, ¿sí?, de ese hidrógeno, y le ceden los electrones a una serie de transportadores que hay en esta membrana, ¿sí?, que utilizan esa energía. Entonces, el NAD y el FAD entregan sus electrones a la cadena de transporte de electrones a la membrana. Bien, entonces vamos a tener que el NAD y el FAD, ¿sí?, tienen esa función, ¿sí?, tomar
los protones y los electrones que se liberan en todo este tipo de reacciones y los llevan hasta la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? El ciclo de Krebs en sí ocurre en el interior de la mitocondria, en la matriz. Pero la formación del ATP ¿sí? va a ocurrir justamente en este tipo de asociación. Bien, entonces el NAD y el FAD, el NAD y el FADH, entregan sus electrones a la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. El flujo de electrones a través de la cadena hace que se bombeen iones de hidrógeno de la matriz hacia el espacio entre membranas. Acá, ¿sí? El gradiente de concentración del hidrógeno es altísimo, hay un montón de hidrógeno en su interior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Desesperadamente ese hidrógeno va a querer ir al otro espacio donde no hay tanto hidrógeno, ¿sí? El flujo de electrones a través de la cadena hace que se bombeen iones de hidrógeno, ¿sí? desde la matriz hacia el espacio entre la membrana, ¿sí? Entonces, esta cadena, ¿sí? O sea, estos electrones van perdiendo energía en cada traspaso, ¿sí? Esa energía la utilizan, ¿sí? Las bombas que acumulan hidrógeno en este espacio entre membranas. Entonces, la actividad de la cadena de transporte de electrones hace que se forme gradiente a través de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Los iones de hidrógeno fluyen de regreso hacia la matriz a través de la bomba ATP sintetasa, ¿sí? Esta bomba, ¿sí? En vez de tomar energía, ¿sí? Genera energía. ¿Por qué? Porque este hidrógeno va a ir a favor de su gradiente, ¿sí? Hay muchísima cantidad de hidrógeno, entonces al pasar por acá, libera energía, ¿sí? Que utilizamos para unir el ADP, ¿sí? El adenina difosfato, más un grupo fosfato y generar nuevamente ATP. Entonces, la actividad, ¿sí? De la cadena de transporte de electrones hace que se forme un gradiente a través de la membrana interna mitocondrial. Los iones de hidrógeno fluyen de regreso hacia la matriz a través de la ATP sintetasa, que impulsa la formación del ATP a partir de ADP y el fosfato inorgánico, ¿sí? Y el oxígeno toma esos electrones que quedaron dando vuelta con bajo nivel de energía y se genera una molécula de agua. Bien. Eso es más que nada, ¿sí? ¿De dónde sale esta molécula de ATP? ¿Sí? Todo lo que busca hacer la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿sí? Es generar este gradiente de concentración para que justamente se forme el ATP, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es generar el ATP. Entonces, vamos a tener que en una primera etapa, ¿sí? La glucosa se une a 2 ATP, ¿sí? Comienza, ¿sí? el proceso se empieza a romper, se generan 2 piruvatos, ¿sí? Y como resultado de ese proceso, ¿sí? Se generan 4 ATP. Entonces, recupera los 2 que había invertido, ¿sí? Y tiene 2 extras, ¿sí? En ese proceso se generan 2 NADH, ¿sí? O sea, toman electrones y protones, ¿sí? En este caso los hidrógenos, ¿sí? Y después esos 2 piruvatos ingresan a la matriz de la mitocondria y comienza el ciclo de Krebs, ¿sí? Yo no entro en mucho detalle en el ciclo de Krebs porque no me interesa que ustedes se acuerden de memoria qué pasa en cada paso, ¿sí? Pero lo que me interesa justamente es que comprendan qué estamos manejando. Estamos manejando, ¿sí? Reacciones químicas, estamos mencionando enzimas, ¿sí? ¿Qué es una enzima? ¿Qué es lo que pasa con esa enzima? ¿Sí?
O sea, ¿qué pasa con las enzimas en general? No necesariamente con una enzima puntual. Me interesa que ustedes lo que manejen, lo manejen de una forma integral, ¿sí? Y que no se aprendan, qué sé yo, reacciones de memoria sin comprender realmente qué es una enzima, ¿sí? Entonces, la mitocondria sí va a tener este doble espacio, ¿sí? Va a tener la matriz, que va a ser donde justamente va a realizarse el ciclo de Krebs, y el espacio intermembranas donde va a estar acumulado este hidrógeno, ¿sí? Bien, entonces dice, en la segunda etapa 10 coenzimas más aceptan electrones y iones de hidrógeno durante las reacciones de la segunda etapa. Los 6 átomos de carbono de la glucosa abandonan la célula y se forman 2 ATP. En la tercera etapa, las coenzimas que fueron reducidas en las primeras 2 etapas transfieren los electrones y iones de hidrógeno a la cadena de transporte de electrones. La energía perdida por los electrones al fluir por la cadena es utilizada para movilizar estos hidrógenos, ¿sí? A través de la membrana, y a través de esto se forma el ATP. ¿Sí? Bien. Yo tengo grabado del cuatrimestre pasado, ¿sí? El análisis que hice del material, ¿sí? Me gustaría que, si no tienen alguna consulta hasta ahora, ¿sí? Lo puedan ver, ¿sí? Ahora lo voy a autorizar para que lo puedan ver en YouTube, ¿sí? Y, y así no se les hace tan tarde. Ustedes me dirán. Hasta acá. ¿Se comprendió un poquito más qué es lo esencial que comprendan de estos procesos? Sí, una pregunta. Sí, decime. Eh, para el examen, en realidad, por ejemplo, usted recién dijo que tenemos que saber, no sé, la función de una enzima, por ejemplo, No ¿no? o sea, la función de qué hace una enzima, no Sí, de ¿qué todas es una las enzima? enzimas de los Sí, sí, procesos. sí. Sí, la función de qué es una enzima. Pero acá, por ejemplo, si estamos Sí, viendo respiración celular, sí, ¿puede haber una pregunta concreta en qué parte? claro, O por ejemplo, saber que en la sí. glucólisis se producen 4 moléculas de ATP, Ah, que en un comienzo eran 2, ¿es todo eso? sí, sí. Por ejemplo, en dónde ocurre el ciclo de Krebs, en dónde ocurre la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y por Dónde, ejemplo, sí. el tipo de proteínas de transmembrana No, no, o de membrana, eso no. eso se los expliqué porque quiero que entiendan qué es por qué se genera, en este caso, ¿sí? El ATP, ¿sí? Si ustedes no entienden qué es una bomba o por qué es un gradiente de concentración, no van a entender por qué que se genere este gradiente de concentración acá, es lo que genera que esa energía pueda ser cedida al ATP, ¿se entienden? Profe, y con respecto también al examen, ¿va a Sí. ser así, o sea, específico, o sea, con respecto al tema, o va a ser como en el otro examen Asociado a un referido a un caso. tema sí, eso. Sí, va a ser con estudio de caso. Sí. Lo que podemos hacer es ver exámenes previos, de nuevo, como hicimos la otra vez, Sí, está bueno. ¿sí? Sí, sería genial eso. Sí, sí, vamos a hacer eso, ¿sí? Yo lo que quería hacer ahora con esta clase, ¿sí? Es que muchas veces se pasa por encima los conceptos básicos y no se termina de entender, bueno, qué es realmente lo que ocurre, ¿no? Que yo, capaz que aprendemos de memoria un proceso, sí, la glucólisis da 2 piruvatos, pero ¿por qué la célula hace esto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué, por qué tu utilidad tiene la fosforilación oxidativa? Que ya el nombre es horrible, o sea, eh, justamente es canalizar la energía de todas estas reacciones para generar ATP, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de diferentes tipos de gradiente de concentración, ¿sí?
utiliza los electrones y los protones que fueron surgiendo en todas las reacciones enzimáticas y quedan acumuladas acá, que justamente es lo que más ATP te va a dar, ¿sí? 32 moléculas de ATP, que justamente va a permitir formar un montón de reacciones más. Eso. O sea, si no tuviéramos la mitocondria, ¿sí? Como lo tienen las bacterias, ¿sí? Tenemos una utilización de la glucosa bastante menor, ¿sí? No le podemos sacar tanta cantidad de energía, ¿sí? Es deficiente ese proceso. Justamente esa diferencia o sea, esa eficiencia en la obtención de energía a partir de una misma molécula, es lo que permite que nosotros seamos organismos multicelulares. Profe, Sí, yo decime. quería preguntarle por la actividad de la semana 9, que es Sí, una autoevaluación, ¿no? sí. ¿Está disponible hasta cierto día o la podemos hacer en cualquier momento? Lo pueden hacer en cualquier momento. Yo ahora me fijo igual por las dudas, de última extiendo los plazos, ¿sí? En el video pasado yo hice una explicación de, de las actividades, no sé si lo pudiste ver. Sí, están los videos en YouTube. Sí, Sí, sí. sí, buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Bueno, a mí me gustaría que lean este capítulo, ¿sí? Del libro y lo charlemos, ¿sí? En el grupo, si tienen la A posibilidad. mí me preocupa que lo entiendo así como, a ver, como medio justito, Sí, me cuesta, y creo que me va a costar más relacionarlo a un caso, sí, sí, te o con entiendo algún problema, completamente. ¿no? Te entiendo completamente. Por eso yo quería que vean este capítulo inicial, ¿sí? En donde se ven, bueno, lo básico, ¿sí? Antes de meternos en sí con glucólisis o ciclo de Krebs, ¿sí? Que es un montón. Eh, Acuérdense siempre de lo que les decía, ¿sí? Comprender conceptos, que justamente este libro lo bueno que tiene es que analiza los conceptos que tienen que tener en clave, tiene resumen atrás. Entonces esto les va a permitir justamente concentrarse en qué información básica necesitan para terminar de entender el material de lectura. O sea, no sé si si pueden, lean la glucólisis de acá, porque tiene dibujos, está bueno, pero el capítulo este que yo les mencioné al principio, ¿sí? De conceptos básicos de metabolismo, ¿sí? Ese léanselo tranquilo, ¿sí? Buscando las palabras en el diccionario, como venimos trabajando desde el principio de año, ¿sí? Perdón, desde el principio del cuatrimestre. Y bueno, el próximo va a ser sobre anabolismo y catabolismo, ¿sí? Que, bueno, ya tengo el PowerPoint armado y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, ¿sí? Que va a involucrar a este tipo de reacciones endergónicas y exergónicas. Profe, para usted el material de lectura como que falta, Y falta para mí explicación. este capitulito le aportaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos tanta, cuando empezamos en una carrera biológica, no hay tanta base química, ¿sí? Entonces, está bueno que tengan alguna noción antes de meterse con ciclo de Krebs, un montón. No, sí, 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 yo ya las pasé todas. Más allá, ¿no? De que, bueno, no se ve en profundidad, pero igual.
¿sí? Así No, sí, yo me imagino que a mí me cuesta, habiendo hecho química y bueno, está bien, pasaron 5 años, pero Sí. me cuesta, yo sé que esta parte me cuesta. Me Sí. imagino a alguien que no vio química y que directamente Sí. va a biología y es muy complicado. Sí, 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 por eso hoy justo llegué un poco desorganizada con los tiempos, pero eh, me interesa que lo analicen esto para que se queden más tranquilos para el examen, ¿sí? Si quieren, podemos añadir un día más antes del examen para que analicemos todas estas cosas de nuevo. Nos ponemos de acuerdo y lo armamos. Sí, estaría bueno. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, chicos, los libero. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. un beso, chao. Cualquier cosa la molesto por WhatsApp. Obviamente. Nos vemos. Gracias, Gracias, chao. profe. Gracias, Chao. profe, chao. A comer.